Muy bien, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Tengan todos un muy feliz sábado, bienvenidos a este espacio en donde estamos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de estudios que vamos a estar realizando de los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte, ¿ok? Esta serie se llama Del pesebre a la cruz. Para entender un poco lo que vamos a presentar hoy, también quiero invitarlos de manera adicional a que puedan ver una serie de videos que se llama Justificación por la Fe y 1888, que presentó nuestro hermano Javier. Esta serie, esta lista de reproducción, la puedes encontrar en el canal de YouTube Víctor San Vicente. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una oración para poder comenzar. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito, glorificado sea tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias por este día sábado, gracias por estar aquí también entre nosotros y permitirnos acercarnos a ti para poder expresarte nuestras gratitudes y nuestras peticiones. Rogamos, Señor, que tú nos envíes tu Espíritu Santo, que tú purifiques nuestras mentes y nuestros corazones de todo pecado, de todo preconcepto, Señor, para que podamos ser hechos aptos para estar en tu presencia. Y así también poder recibir la luz que viene directamente desde tu trono. Todo esto lo agradecemos, Señor, y lo pedimos confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hay algo que quiero solucionar antes. Ahora sí, me veía muy cerca de la cámara. Muy bien, le voy a compartir la presentación para que vayamos avanzando ya con esto, con esta segunda parte de esta serie que empezamos la semana pasada, que sin duda alguna que es muy, pero que muy interesante. Muy bien, desde el pesebre a la cruz, el mensaje del cuarto ángel en el nacimiento de Jesús. Aquí en esta imagen se pueden ver los pastores de Belén, que bueno, no especifica textualmente cuántos son los que recibieron este mensaje, pero aparentemente eran más de 3, ¿ok? Ya vamos a ver algunos motivos por los cuales puedo llegar a decir eso. Muy bien, esta cita no debemos perderla de vista, debemos tener siempre presente esto que ya determinamos la semana pasada, que las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo fue presentada delante de Ellen White una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. No solamente el pueblo, sino también los líderes, como nos dice a continuación, cómo el enemigo se apoderó de cada ocasión para tomar el control de las mentes de los judíos, y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Vean la fecha en la cual ella escribe esto, 1890. Y es por eso que los he remitido a que puedan ver esta serie de temas de nuestro hermano Javier, en donde nos habla del mensaje de justificación por la fe en 1888, que sucedió antes de que ella escribiera esta cita. Porque hay varias cosas que hay que tener en cuenta y en consideración al respecto del mensaje que rechazaron los líderes del pueblo de Dios en aquel momento. Muy bien.
sigamos avanzando. Ya leímos Lucas 1, ya leímos Mateo 1, vamos a ir en orden cronológico viendo las historias. Ahora vamos a Lucas 2, solo nos vamos a centrar en el capítulo 2 de Lucas, en este estudio del día de hoy. Desde el versículo 1 en adelante, búsquenlo en sus Biblias si quieren, para que vayan comparando. Y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí podemos apreciar cómo nuevamente nos repite que José era de la familia de David. María también era de la familia de David. ¿Ok? Esto es algo que debemos siempre tenerlo claro. Y aquí nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús. Gracias a Augusto César, que mandó a hacer este censo, ¿verdad? Fue que José y María tuvieron que ir a Belén, porque ellos no estaban en Belén, ellos estaban en Nazaret. Pero la profecía decía de que el Cristo, el Mesías, debía nacer de la familia de David, y en la ciudad de Belén una virgen daría a luz. ¿Sí? Esto está en Miqueas 5:2. Lucas 2, del 8 al 13, nos habla de la historia de los pastores. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Denme un minuto. Muy bien, continuemos. Entonces están estos pastores aquí, y es muy interesante porque dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es algo también un poco más profundo en cuanto al análisis que podemos sacar de esto. La noche tiene varias etapas para los hebreos, ¿sí? Son 4, justamente relacionado con los 4 ángeles, el mensaje de los 4 ángeles. Esto es un tema que presentó Fanny en su momento. Y aquí se les presentó un ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquí vamos a sacar una serie de analogías en cuanto a los pastores, en cuanto al tiempo de 1888 y también el tiempo presente, bueno, ni tan presente, desde el año 2001. Vamos a ir estudiando algunos temas relacionados con el juicio de los vivos, que ya estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, y el mensaje del cuarto ángel, cómo se ve reflejado aquí también. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy bien.
¿Qué podemos extraer así simplemente, a simple vista, analizando todo esto? Los ángeles van a avisarles a unos simples pastores el nacimiento del Mesías. ¿Qué había sucedido aproximadamente eh, un año y medio atrás? ¿Será? Más o menos. Poco más de un año. ¿Ok? Había llegado Zacarías, ¿verdad? Había sucedido esto 15 meses atrás. Había llegado a Zacarías un ángel y le había anunciado que iban a ser el precursor de Cristo, Juan el Bautista, que saldría en el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ¿verdad? Hablando de manera profética y prediciendo el nacimiento de este profeta, ¿sí? De Juan el Bautista, el segundo Elías. ¿Y qué sucedió? Zacarías no le creyó al ángel, pero por no creerle quedó mudo, ¿ok? Dios lo deja mudo hasta que nace. Pero en ese momento en el cual él tiene la visión, había mucha gente afuera. O sea, mucha gente escuchó, bueno, no escuchó, pero lo vieron a él y se dieron cuenta que había tenido una visión y él les explicó, seguramente les escribió en una tablilla todo lo que había sucedido y toda la gente se maravillaba, dice la escritura. Después, cuando nace Juan el Bautista, de nuevo toda la gente se maravilla de todo lo que sucedía y de las profecías que daba Zacarías. Zacarías un sacerdote, por lo tanto él tenía relación y comunicación con otros sacerdotes, con el sumo sacerdote. Entonces ellos estaban al tanto de todo esto que había acontecido, pero estaban indiferentes, les dio igual. No fueron y buscaron acerca de todas estas cosas. Por algo los ángeles van, ¿a quiénes? A estos humildes pastores. ¿Pero qué hacían ellos? Velaban, guardaban las vigilias de la noche. Esto es algo que sucede de manera literal. Ellos estaban acampando allí cuidando las ovejas, pero también es una analogía para aquellos que en el tiempo final vendrían de las sencillas y humildes ocupaciones para poder ocupar el cargo de aquellos líderes que dejaron de cumplir su deber. ¿Qué sucedió en el año 2000? En el año 2000, lamentablemente y tristemente para todos obviamente los que lo hicieron y también para los que siguen a esos líderes del pueblo adventista o de la corporación adventista, ¿verdad? Esta organización firmó un pacto con el Vaticano, o sea, incumplió el pacto que tenía con Dios. Rechazaron a Dios, es como que lo hubieran escupido en la cara, básicamente. Entonces, en ese momento, ya fueron, por ende, ellos mismos se desecharon. No es que Dios los desecha porque quería desecharlos, sino ellos mismos renunciaron a ese sacerdocio y se hicieron sacerdotes de Baal. Entonces, ¿qué acontece posteriormente? En el año 2001 viene este evento en Estados Unidos, que ya había sido predicho por Ellen White, acerca de la caída de estas torres, ¿verdad? Y nos hablaba que esto sería el comienzo del mensaje del cuarto ángel, relacionaba este evento con las profecías de Daniel 11. Vemos cómo en Daniel 11, versículo 40, aparece este evento de que el rey del sur, o sea, el Islam, ataca al rey del norte, o sea, esta unión de Estados Unidos, el Vaticano, unido a través de las sociedades secretas, atacan a Estados Unidos allí en las Torres Gemelas, caen, todo esto acontece el 11 de septiembre del año 2001. Y aquí, ¿qué sucede? ¿A quién va ese ángel, ese cuarto ángel? ¿A quién va a darle el mensaje? A unos humildes pastores que velaban, que guardaban las vigilias de la noche, que ya venían desde hace tiempo haciendo las cosas como correspondía hacerlas. No es algo que a ellos se les ocurrió en ese momento, cayeron las Torres Gemelas y dijeron, vamos a fundar un nuevo ministerio. No, es algo que ya por lo menos Víctor venía predicando desde sus 18 años, leyó a los 7 años por primera vez El conflicto de los siglos y ha estado estudiando durante más de 40 años la Biblia de manera ininterrumpida. Por lo tanto, el Espíritu de Dios
Y los ángeles fueron y llevaron la luz a estos que estaban aquí velando sobre el rebaño. Aquellos que estaban llevando la verdad a la gente. ¿Y qué sucede después? Nos dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Es muy similar a lo que nos habla en el mensaje del cuarto ángel. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a analizar estas dos palabras. Velaban y guardaban. Vamos a analizarlas porque verdaderamente vamos tirando del hilo y se vuelve algo muy interesante. Para que vean que no es algo que yo me invento, también vamos a mostrar el respaldo de lo que dice Ellen White para entender esto de una manera y de una perspectiva más profunda. ¿Ok? Muy bien. La palabra velaban viene de la palabra agrauleo, ¿okay? Que es una palabra compuesta por dos palabras. Tenemos por aquí agros y tenemos después auleo, ¿ok? Entonces, esta palabra significa acampar, ¿ok? Acampar. Velaban y guardaban. Esta es la palabra que aparece directamente allí. Pero tiene derivaciones, deriva de otras palabras. ¿Y qué significan estas otras derivaciones? Viene de agros, que quiere decir campo, como pasto para ganado. Generalmente el campo, específicamente hacienda, granja, es decir, villorio, aldea. Y a su vez viene de ago, que es guiar, conducir por implicación de traer, arrear, reflexivo, de ir, o sea, ir reflexionando, ¿no? Específicamente pasar el tiempo o figuradamente inducir. Después viene de auleo, ¿sí? Que es la otra palabra que compone esta palabra que se llama agrauleo, es tocar la flauta. Sí, se sabe que los pastores tocaban el arpa, la flauta, la lira, ¿verdad? Y después nos dice que viene a su vez de aulos, que es flauta, como que se sopla, y a su vez viene de aer, que viene de aemi, que es respirar conscientemente, es decir, respirar, por analogía, soplar, aire. Y nos manda, bueno, y aquí es muy interesante porque, claro, uno lee esto y dice ya, respirar, soplar, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando leí soplar, yo me acordé de una visión que tuvo Ellen White, en la cual veía dos compañías. No sé si ustedes se acuerdan o si la han leído alguna vez. Está en Primeros Escritos, en donde una de estas compañías estaba debajo de Cristo, otra estaba debajo de Dios. O sea, debajo de Satanás, perdón. Y la que estaba debajo de Cristo, Cristo les soplaba de su espíritu y ellos recibían amor, recibían verdad, recibían luz, ¿verdad? Y recibían poder. Pero Satanás también les soplaba de su espíritu a los otros. Lo que pasa es que los otros pensaban, estos que estaban detrás de Satanás, ellos pensaban que estaban orando a Dios. Pero en realidad, como no obedecían a la palabra de Dios, entonces se les envía un poder engañoso, que era justamente Satanás. Y Satanás les soplaba de su espíritu también. Y recibían también poder, recibían parte de luz, recibían todo esto, pero no recibían nada de amor. Entonces, yo lo relacioné con esto, pero después me puse a buscar, porque esto es el Strong griego, o sea, estas son palabras en griego. Sabemos que los que escribieron el Evangelio, por lo menos Lucas, Marcos, Mateo, Juan, ellos eran hebreos, pero escribieron en griego porque el mensaje tenía que llegar a todos, tenía que llegar a todo el mundo. Y el idioma universal en aquel momento era el griego. Pero ¿qué acontece después si yo me pongo a buscar la palabra flauta, que tenga este significado? Porque en el Antiguo Testamento hay varias definiciones para flauta. Pero solamente hay una que tiene la implicación que nos dice acá, respirar inconscientemente. Y es esta,
ugab, que es del 56-89 en el sentido original de respirar, instrumento musical de viento, que es la flauta. Pero nos da justamente la misma definición, que es en el sentido de que la raíz, ¿verdad?, de la palabra auleo. Y aquí, en la otra palabra, la 56-89, es agab y significa suspirar, por implicación específica, amar sensualmente, o sea, suspirar de amor. Dice amor sensual, o sea, el amor entre un hombre y una mujer, entre Cristo y su iglesia, entre su iglesia y Cristo. Entonces, si vamos relacionando un poco estas palabras, vamos a ver que la palabra velar, que se menciona aquí, tenía todas estas definiciones: acampar, guiar, conducir, arrear, ir reflexivamente, pasar el tiempo, arrastrar, conceder audiencia, meter, sacar, traer, tocar la flauta en el sentido de respirar o soplar, más específicamente, suspirar de amor y amar sensualmente. Pero ¿qué hay de la palabra guardar? Donde nos dice guardaban, velaban y guardaban, ¿verdad? Bueno, esto viene de la palabra fulazo, que es vigilar, estar de guardia. Por implicación, preservar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar, guardar. Y viene de fulé, que es retoño, es decir, raza o clan. Y ahora, volviendo a la escritura, ¿en qué otros pasajes bíblicos se nos habla de un retoño? Yo me recuerdo ahora en este momento Zacarías, capítulo 3, no recuerdo el versículo, pero está en capítulo 3, en donde nos habla del renuevo, de este retoño, el cual es Cristo. Pero también en este pasaje se hace relación con el retoño y los hombres simbólicos a los 144.000, también al tercer Elías. Esto lo estudiamos el otro día en la transmisión que se hizo por Facebook acerca del libro de Zacarías. Y también tenemos la que viene de la palabra fuo, esta es la raíz, fuo, que también es soplar, es decir, hincharse, pero solo usado en el sentido de implicación de germinar, crecer, brotar, producir, literalmente o figurativamente. Y a su vez viene de tereo, que tal vez esté en afinidad con el 23-34 que nos mencionaba, no lo menciona aquí, pero nos dice guardar, de pérdida o daño, propiamente por mantener el ojo sobre. Y así, difiriendo de la 54-42, que es propiamente prevenir que escapen, y de 28-92, que implica una fortaleza o líneas completas militares de aparato. ¿Ok? Difiere de estas dos, o sea que estas dos no tienen nada que ver. Pero después nos sigue diciendo, es decir, notar una profecía, figuradamente, cumplir un mandato, por implicación de tener en custodia, figuradamente de mantener, por extensión retener para fines personales y figuradamente mantener sin casar. Muy bien, son muchas palabras, ¿verdad? Sería vigilar, estar de guardia, preservar, obedecer, evadir, custodiar, abstenerse, retoño, raza, clan, tribu, soplar en el sentido de germinar o crecer, brotar, producir, nacer, guardar de pérdida o daño, mantener el ojo sobre, notar una profecía, cumplir un mandato, detener en custodia, retener para fines personales y mantener sin casar. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer una frase con todas estas palabras, tanto de velar y guardar, quedaría de la siguiente manera. Los pastores que velaban y guardaban
entonces representan para el tiempo presente que estamos viviendo a la tribu del retoño. ¿Quién es la tribu del retoño? La tribu, el clan del retoño de Cristo, ¿verdad? Este rebaño que estaba en guardia, vigilando y suspirando de amor por Cristo. Acampando y orando, pedían audiencia con el monarca del universo y éste les soplaba de su espíritu. Por lo tanto, recibían el poder de Dios para seguir obedeciendo y cumpliendo su mandato, que son los 10 mandamientos. Pasaban el tiempo reflexionando y manteniendo el ojo sobre las profecías y notaron la profecía del tiempo de la venida de Cristo. ¿Ok? Esto acontece con los pastores, que ellos, vamos a ver cómo el lenguaje nos dice que ellos estaban estudiando sobre las profecías. Pero también esto representa algo para nuestro tiempo. Este clan especial de pastores que velaron se deben encargar de guiar, de conducir al rebaño de Dios, sacando las ovejas de otros rediles, que son Babilonia, y trayéndolas a esta tribu, ministerio del cuarto ángel, y custodiando la puerta de las ovejas para guardarlas de pérdidas o daños. El retoño, que es Cristo, está delante de este linaje escogido y es el cuerpo del mismo. Sabemos que Cristo es el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, Cristo es la iglesia también, en cierta manera. Y también hemos estudiado varias veces cómo ese tercer Elías, como también Moisés era un símbolo de Cristo, Enoc era un símbolo de Cristo, Elías era un símbolo de Cristo, Juan el Bautista, todos estos grandes líderes eran símbolos de Cristo, todos los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Por lo tanto, también el tercer Elías es un símbolo de Cristo, de este retoño. Y está delante de este linaje escogido. Y es el cuerpo del mismo, el cual nació, este movimiento, este linaje, este clan, nació, brotó, germinó y creció y seguirá creciendo hasta que su mensaje, hasta que su gloria llene toda la tierra. El retoño también es un símbolo de los 144.000 de Zacarías 3:8, ahí puse 13, pero en realidad era 3:8, por lo cual deben abstenerse de fornicar con Babilonia. Recuerden que la palabra guardar era abstenerse también, ¿verdad? Abstenerse ¿de qué? De fornicar con Babilonia, sus hijas y sus hermanas, porque deben permanecer vírgenes, puros y sin mancha. Apocalipsis 14:4. Cristo los mantiene sin casar, es decir, vírgenes, y los retiene para fines personales y especiales, para cuando vuelva por segunda vez y los encuentre acampando en la fiesta de las cabañas y se les conceda la audiencia eterna. Casi nada. Increíble, ¿no? Solo de 2 palabras, todo este mensaje. Así que imagínense si la palabra de Dios la escudriñáramos como se debe. Todas las palabras, cada una de las palabras son importantes. En el contexto en el que están, son importantes. Y con aplicación para el tiempo final, son importantes porque, como nos dice 1 Corintios 10, versículo 11, todas estas cosas fueron escritas para vosotros, sobre los que alcanzaron los fines de los siglos, o sea, nosotros, ¿verdad? Como ejemplo para nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muy bien. ¿A quién fueron los ángeles a mostrarle la gloria de Dios? ¿A los sacerdotes, a los líderes religiosos? No, fueron a unos simples pastores. ¿A quién irán o a quién vinieron? ¿A quién vino el mensaje del cuarto ángel? En principio, quiso ir a los líderes. Y fue primero, por ejemplo, al sacerdote Zacarías y él lo predicó, pero no lo escucharon. Ya vamos a ver un poco más acerca de esas analogías también. Seguimos con la lectura de Lucas 2. Versículo 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, no tan solo vieron los pastores, sino que también oyeron, no solo del ángel, sino también de María y José, porque seguramente hablaron con ellos y les contaron: no, mira, se me apareció el ángel, les contaron cómo fue el nacimiento, la travesía de su viaje, seguramente estuvieron un tiempo conversando allí y ellos salieron, ¿y qué hicieron? Se guardaron para sí lo que estaban aprendiendo. No, fueron y lo comunicaron a otros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque nosotros también somos parte de ese grupo de pastores a los cuales han llegado estas verdades, porque no somos grandes dirigentes de la iglesia, no, somos simples humanos. Como dice nuestro hermano Javier, si estamos aquí o si yo estoy aquí, por ejemplo, dando estas presentaciones, es porque hay 20 millones de adventistas que no quieren hacerlo. Y es algo totalmente real. Y es por eso que nosotros, si recibimos este mensaje, debemos compartirlo con otros. No debemos guardarnos esto. ¿Qué dijo Jesús? Si prenden una luz, ¿a dónde la guardan? Debajo de la cama, debajo de la mesa. No, la pones en alto, para que toda la habitación pueda ser iluminada. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué estamos haciendo con este mensaje? Lo escuchamos: ah, qué bonito, sí, el mensaje. Oh, qué feo lo que hicieron los líderes. ¿Y nos quedamos allí? ¿O lo predicamos, lo compartimos, le damos el anuncio a otros para que salgan de Babilonia? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien, vamos a ver un paralelismo entre Zacarías y Juan y los pastores y los sabios. Los sabios de Oriente no vamos a estudiarlos hoy porque si no se haría muy largo. Lo vamos a dejar para la otra semana, pero aquí vamos a ver este grupo de personas o personajes. Zacarías, que dio el mensaje. Juan, cuando nació, también cumplió la profecía. Zacarías profetizó todavía más, juntamente con el nacimiento de Juan. Llegan los pastores, se les aparecen los ángeles, van a todo el pueblo a contarle a toda la gente lo que les había sucedido. Se nos aparecieron los ángeles, nos dijeron que nació el Mesías está allí en tal lugar. O sea, hablando acerca de todo esto. ¿Y qué hicieron los dirigentes? ¿Fueron a verlo? ¿Fueron a verlo los sacerdotes? ¿Los dirigentes de la iglesia de aquel momento? No, les dio lo mismo, les dio igual. Recibieron el mensaje de Zacarías, de los pastores, y vinieron hasta los sabios. O sea, los sabios ni siquiera eran de allí, eran de otras tierras, eran extranjeros y estudiaban las profecías. Vamos a ver también un poco acerca sobre ellos la semana que viene, si Dios quiere. Y ellos también vieron y escucharon todas estas cosas, pero aún así no les creyeron. Los dirigentes resistieron esa luz. Este mensaje de justificación por la fe, porque ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, para poder demostrar que es posible vivir sin pecar, vivir una vida sin pecado. Y de esa manera darnos ese ejemplo y darnos el poder, porque mediante el poder de Cristo, el mismo poder que Él aplicó aquí en la tierra para poder vencer el pecado, es que nosotros también podemos vencer mediante la fe. Mediante la fe en el poder de Cristo, yo puedo vencer, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo fe, recibo el Espíritu Santo y puedo ser
habilitado, puedo ser capacitado para vivir sin pecar, para guardar la ley de Dios. Ya no es por mis obras, sino que es por la fe. No es por mi propio esfuerzo, ni por mis propios méritos, sino que es por los méritos que Cristo ya hizo. Y aquí también tenemos el tema de la naturaleza de Cristo. Cristo como humano, siendo Dios, pero tomando una naturaleza humana, ¿verdad? Haciéndose semejante a nosotros, no podía hacerse igualito a nosotros, porque Él nació del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros puede decir que nació por obra del Espíritu Santo? No, eso es una mentira, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Bueno, le damos las gracias aquí a las personas que están vendiendo. No sé si se escucha de afuera. Bueno. Entonces la naturaleza de Cristo es un mensaje central que va unido a la justificación por la fe y era algo que ya venía junto con Zacarías, Juan, los pastores, los sabios, todos ellos estaban dando este mensaje a la gente que estaba allí en aquel lugar, ¿verdad? A los dirigentes, al pueblo de Israel. Pero los dirigentes resistieron la luz, el pueblo le dio igual, y aquí, al resistir la luz y la influencia del Espíritu Santo, ellos cometen un pecado, y que es el primer pecado. Y este versículo de Amós 2:4 lo vamos a ver un par de veces en estas presentaciones que vamos a estar mostrando. Y aquí fue el primer pecado. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Este es el primer pecado de Judá, haber resistido la luz que fue enviada a través de Zacarías, de los pastores, el nacimiento de Juan el Bautista, los pastores y los sabios, en el nacimiento de Cristo. ¿Qué paralelismo encontramos con la Iglesia Adventista como corporación, como institución? 1888, Waggoner y Jones, nuevamente sacando a la luz el tema de justificación por la fe, pero ya esta vez explicándolo en su mayor magnitud, explicando qué es la justificación por la fe, explicando que la ley de Dios no son prohibiciones, sino que son como promesas, que son bendiciones, explicando todas estas, dando una nueva perspectiva a lo que es el evangelio eterno, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel, el corazón del mensaje es la justificación por la fe. Por lo tanto, el corazón del mensaje del cuarto ángel es lo mismo. Y la naturaleza de Cristo. Cristo, tomando la naturaleza humana, haciéndose semejante a nosotros, viviendo una vida de perfecta obediencia sin usar sus poderes divinos. Él en ningún momento usó sus poderes, ni siquiera para hacer milagros. A lo largo de estos estudios vamos a ir viendo cuál era el poder que él utilizaba para hacer milagros. Venía de Dios, no era un poder que él aplicaba de sí mismo. Él dijo, no puedo hacer nada de mí mismo. No porque no pudiera, sino porque él debía mantenerse en los estándares de lo que es humanamente posible, para poder ser un ejemplo perfecto para nosotros, para que ninguno tenga excusa de decir, ah, no, pero es que él vivió sin pecado porque era Dios. No, no podemos decir eso, porque él vivió como humano, sujeto a las debilidades humanas, tenía hambre, sueño, frío, simplemente que no pecaba, porque nació del Espíritu Santo. Ni en su niñez pecó, nunca pecó, nada, ni un pecado. Y aquí, en este evento de 1888, con esto empieza la lluvia tardía. Pero los dirigentes resistieron la luz y se detiene, obviamente, la lluvia tardía. Y aquí fue el primer pecado de la institución, de los líderes del el pueblo adventista. Y esto se ve reflejado en Amós 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Bueno, esto sigue hablando un poco más, pero esto se aplica al Israel espiritual, ¿ok? Que es la iglesia adventista. El versículo 4 se aplicaba al pueblo de Judá, de aquel momento, del tiempo de Jesús. En el versículo 2:5 profetiza la destrucción del templo de Jerusalén por medio del fuego. Luego de eso, ¿cuál fue el siguiente pueblo al cual Dios le dio grandes verdades? Porque los discípulos, ellos predicaron el evangelio por todo el mundo y ellos hicieron las cosas bien. Después cada uno siguió por su lado, se unieron al paganismo y ya se perdieron las verdades. Pero después vuelven a resurgir. Vuelven a resurgir gracias a la Reforma Protestante, Martín Lutero, pero no surgen del todo todas las verdades. Y Dios, en el comienzo del juicio investigador, en 1844, levanta a Ellen White como profetiza, la levanta para poder poner todas las verdades en su verdadero marco, nuevamente para poder restaurar ese camino antiguo para andar por él. Y aquí es el siguiente pueblo que tenía todas las verdades. Históricamente, el único pueblo después de los judíos que tuvo todas las verdades explicadas en una mayor profundidad, el Israel espiritual, fue la institución, la Corporación Adventista del Séptimo Día, que en un principio inició como un movimiento. Después le hicieron corporación, que no deberían haberlo hecho. Muy bien. Pasando a lo que sería el deseado de todas las gentes en el capítulo 4, vamos a poner pausa un ratito. Muy bien, qué simpático. Justo se paró aquí afuera de mi casa. Muy bien, los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo revestido con el manto de la humanidad. Aquí estaban todos los ángeles expectantes. Imagínense este momento tan glorioso. Vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Los ángeles estaban ansiosos. Por fin se iba a consumar el plan de redención. Por fin iba a llevarse a cabo este plan que había estado desde siempre estipulado, que iba a suceder desde la creación del hombre. Ellos, y desde antes de la creación del hombre, ya el Cordero había sido inmolado, como nos dice la Escritura. Ya se había entregado Cristo para el sacrificio. Y vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses. Pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. ¿A dónde fueron los ángeles? Fueron donde la gloria de Dios se había revelado, donde había resplandecido la luz de la profecía. Ahora, volviendo al tiempo actual, ¿dónde resplandeció la luz de la profecía a partir de 1844? En el movimiento adventista del séptimo día, luego la corporación, ¿verdad? Vinieron sin ser vistos a Jerusalén, se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías la proximidad de la venida de Cristo, mientras servía ante el altar. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Bueno, nuevamente lo que había mencionado antes, ¿verdad? Ya se le había anunciado a Zacarías, ya se había profetizado, ya había nacido el precursor de Cristo. Todo esto ya había acontecido, pero aún así Jerusalén estaba así como si nada. Como que, sí, en algún momento. Nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Muy bien. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo, a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Y me imagino que en 1888 tiene que haber ocurrido algo similar. El asombro de los ángeles. Se estaba enviando una luz poderosísima. Esta luz, yo no sé si
si lo voy a mostrar en algún momento, o tal vez muestre solo algunos extractos de algunas citas, en donde nos muestra cómo este mensaje de Wagner y Jones era esa luz gloriosa que iluminaría toda la tierra del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Lo relacionan con Apocalipsis 18, a Wagner y Jones. Es algo muy interesante, pero había una indiferencia de parte de los líderes y los ángeles estaban obviamente sorprendidos, asombrados de cómo esta indiferencia podía ser tan grande, porque eran el pueblo que debían comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en aquel momento? Con el pueblo judío. ¿Qué acontecía en el momento de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo? Ellos debían comunicar a otros pueblos la luz, pero ellos se guardaron herméticamente. No era el propósito de Dios que ese Dios poderoso quedara solo confinado a los muros de Jerusalén. Ese no era el propósito de Dios. Muchas personas hoy en día dicen, no, si Dios es tan bueno, ¿por qué solamente se les presentó al pueblo de Israel? Es el Dios de Israel, no es el Dios del mundo ni del universo. Claro, Dios los escogió a ellos, pero ellos deberían haber cumplido una misión, de haber llevado este mensaje y de haber llevado este Dios a los otros pueblos, pero siempre sucedía al revés. Los otros pueblos llevaban sus dioses a Jerusalén. Ellos permitían que los dioses de los otros los influyeran, en lugar de ellos ser una influencia sobre los demás. Y ellos malinterpretaron el apartarse de los dioses como también hacerse como una burbuja y apartarse de todos los otros pueblos. Si bien es cierto, había que mantener un linaje, había que mantener ese linaje de David para que naciera el Mesías, ¿verdad? Pero eso no impedía que ellos pudieran compartir con otros la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo, no sabía que su venida se acercaba. ¿Les parece familiar al tiempo presente? No, el día y la hora nadie sabe. Típico. En el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho preparativos para recibirle. Hoy en día, el sábado, en el templo, semanalmente, nos recuerdan, ¿a qué nos recuerdan? Al descanso milenial. Segunda de Pedro 3:8, un día es como 1000 años como un día, 6 días de la creación, 6000 años, y el séptimo día de descanso, el descanso milenial de 1000 años en el cielo. O sea, el sábado representa la segunda venida de Cristo y cuando nos lleve con él por 1000 años. Eso es lo que recordamos cada sábado. Pero ni aún así se han hecho preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido, ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. No estaban preparados. Si nosotros retrocedemos un poco en lo que estuvimos viendo, los pastores de Belén, ¿verdad? Estaban allí, era de noche, ellos estaban velando, guardando. ¿A qué les recuerda esto? A 10 vírgenes, ¿no? 5 que estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Y se oye el clamor. Aquí viene el esposo, Maranata 2031, pero después las otras se dieron cuenta de que no tenían aceite. Y fueron y buscaron el aceite, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Se cerró la puerta de gracia. Comenzó el juicio de los vivos. Ahora nosotros, ¿estamos preparados para la revelación del Mesías? Esta es una preparación diaria. Diariamente pedir el bautismo del Espíritu Santo para no ser cortados del pueblo. La misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel.
Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. ¿Qué nos dice Ellen White en El conflicto de los siglos cuando nos habla del movimiento milerita, donde estaban todos predicando de que Cristo venía en 1844 y que todos aplicaban mal el versículo, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Eso lo dice en El conflicto de los siglos. Y dice que ellos daban una armoniosa explicación, o sea, que ella aprueba la explicación que se daba. ¿Y por qué los otros empezaban todo el tiempo con nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora? Ellen White dice que era porque en el fondo de su corazón amaban más el mundo que el reino de los cielos. No querían que Cristo viniera. Decían que sí, pero en realidad no. Con sus acciones lo demostraban, con sus palabras lo demostraban. ¿Qué sucede hoy en día? ¿No es algo muy similar a esto? Aparentemente, y muchos dirán, no, no, si en realidad yo sí quiero que Cristo venga, nos dicen, ¿verdad? Si yo digo nadie sabe el día ni la hora porque lo dice la Biblia y por eso yo lo menciono, pero no es porque no quiera que Cristo venga. ¿De verdad es eso? Debemos analizar nuestros corazones y por qué decimos lo que decimos. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del imperio universal para que libertase a los cautivos de Jehová, así también Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Muy bien, aquí con esto ya terminamos por sellar toda duda de que si María era o no del linaje de David, de la tribu de Judá, no, que era de la tribu de Leví, no. Ella era del linaje de David, y punto. Lo dijo Ellen White, revelación profética, revelación de Dios, listo, no hay más discusión. Ahora, es muy interesante porque nos compara a este edicto de Roma con lo que sucedió con Ciro. Ciro, ¿qué hizo? Libertó a los cautivos de Jehová. ¿De dónde? De Babilonia. Con Zorobabel delante. Toda esta historia de salir de Babilonia y en comparación con el mensaje del cuarto ángel. Y aquí nuevamente nos pone un paralelismo entre la obra que aconteció ahí en ese momento para cumplir el propósito de Dios de traer a María a Belén para que naciera el hijo de David, ¿verdad? Para que naciera Cristo allí en la ciudad de David. El sol de justicia. Vamos a ver algo muy interesante sobre el sol de justicia y que no solamente se aplica a ese momento, sino que se aplica a varios momentos. Y esta tarde los invito, bueno, sé que esto va a quedar grabado y a lo mejor no, no va a ser en esa tarde, pero vayan al Facebook de la doctora Diana, de nuestra hermana Diana Tapia, o al YouTube, ¿sí? Nutricionista Diana Tapia, se llama el canal de YouTube. Vamos a transmitir sobre el libro de Malaquías. Vamos a estudiar el libro de Malaquías. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes y muy interesantes sobre lo que nos dice en Malaquías 4, versículo 2, sobre el sol de justicia y las diferentes aplicaciones y en diferentes momentos en los cuales se aplica. Porque va a terminar por confirmar todo esto. De Belén había dicho el profeta, saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. No fueron reconocidos. Sin que lo supieran los hombres, las nuevas del cielo las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz
se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. Imagínense cómo estaba el cielo. Nació Jesús. ¿Cómo estaba el cielo en ese momento? Explotando de alegría, de regocijo. O sea, estaban allí pero expectantes. ¿Qué acontecía? ¿Qué pasaba? ¿Cómo iba a ser la recepción de el ser al cual ellos le rendían honor y gloria en el cielo? Los ángeles le rendían pleitesía, honor y gloria a Cristo en el cielo antes de su venida, porque era Dios. Lo honraban, lo amaban y esperaban que cuando viniera a la tierra se lo recibiera de igual manera. Imagínense cómo ellos no entendían y decían, pero si lo tienen allí, ¿cómo no se dan cuenta? El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Muy bien, y aquí hay que decir algo. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Comienza el juicio de los vivos? Ok, comienza el juicio de los vivos. ¿Qué nos dice Ellen White sobre el juicio de los vivos? ¿Qué acontecería durante el juicio de los vivos? Cristo caminará por la tierra en el juicio. En el juicio de los vivos, obviamente. Cristo caminando en la tierra. Ya sabemos, de manera espiritual, claro, a través también de sus escogidos, a través del tercer Elías, a través de su pueblo. Resplandecería el mundo por la presencia del Redentor. Nuevamente después, con los 144,000, resplandecería el mundo por la presencia del Redentor. Cristo en nosotros, llevando este mensaje del cuarto ángel que ilumina toda la tierra, es el que hace resplandecer el mundo. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Si los dirigentes de la corporación adventista del séptimo día hubieran sido fieles y no hubieran firmado ese pacto y no hubieran rechazado innumerables veces el mensaje de justificación por la fe, podrían haber compartido el gozo de anunciar la segunda venida de Cristo, podrían haber compartido el gozo de anunciar el comienzo del juicio de los vivos, pero hubo que pasarlos por alto. Dios declaró, derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida, Isaías 44:3. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, Salmo 112:4. Y atención con esto, porque esto es como para hacerse una camiseta. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. Solo para los que busquen la luz y la acepten con alegría. Si una persona no busca luz y le das un mensaje y lo encandilas con un mensaje, no van a ver la luz. No van a brillar sobre ellos los rayos del trono de Dios, porque no están buscando luz, están conformes con su posición. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Laodicenses totales. Tristemente, la mayoría de nuestros amigos y hermanos están así, no quieren nada y está bien, es su decisión. Pero aún así es triste ver toda esa actitud y para nosotros tener que lidiar con eso. Es triste. Imagínense los ángeles cómo se sintieron también. En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que velaban. Ya vimos qué significado tiene todo esto, ¿no? Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del rey al trono de David. O sea, no era que simplemente se les apareció porque sí, al azar, dijeron los ángeles, a ver, ¿a quién? A ellos, ¿no? Fueron enviados específicamente a ellos porque eran personas que estaban hablando del Salvador, oraban por la venida del rey, o sea, ellos estaban atentos a los tiempos, sabían el tiempo que estaban viviendo, porque la profecía indicaba el tiempo de la venida de Cristo, indicaba que faltaban pocos años, entonces ellos estaban, ¿cuándo vendrá? Bueno, ojalá estar vivo para cuando eso acontezca. Hablaban de eso, oraban. ¿Qué aconteció con Wagner y Jones? Ellos también estaban en una situación similar. Por algo Dios les envía esa luz en su momento. A pesar de que después, bueno, al final de la vida o al final de su ministerio, yo no sé si ellos se apartaron o no del todo, pero en su momento Dios los utilizó.
Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Clarito se los dijo. Al oír estas palabras, las mentes de los pastores se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo, porque ese era el concepto que ellos tenían del Mesías. A pesar de todo, ellos tenían un mal concepto del Mesías. A pesar de que estaban esperándolo, buscaban, lo anhelaban, pero ellos esperaban que viniera como rey libertador, como dicen las profecías, que vendrá en su segunda venida, así ellos lo esperaban en su primera venida. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Y le dijo: esto será por señal. Les dijo: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde se pone la comida para los animales. Allí estaba el Mesías, el rey del universo, imagínense, el lugar más humilde de la tierra. Pero ellos dijeron: en un pesebre, pero ¿cómo? Si es un rey. ¿Se pusieron a discutir con el ángel? No. El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Y luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. Wow. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, está hablando de este canto, ¿no? Este canto que dice: gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿ok? Hablando de ese canto, nos dice que esa declaración, esa nota pulsada, irá ampliando sus ecos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. ¿Cuál es el mensaje que irá incrementando su luz hasta que sea iluminada toda la tierra con su gloria? El mensaje del cuarto ángel. O sea que esta declaración que hicieron los ángeles aquí: gloria a Dios, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, está hablando del mensaje del cuarto ángel. Y nos dice: cuando el sol de justicia salga, con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Aquí nos implica el sol de justicia, ya en su segunda venida, con sanidad en sus alas. Pero su segunda venida, ¿cuándo comienza? En el 2001 comenzó con el juicio de los vivos. Ahí comienza el proceso de refinación, de la lluvia tardía, de la separación del trigo, de la cizaña, del zarandeo, todo junto. Con gran gozo salieron y dieron a conocer cuanto habían visto y oído. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Se maravillaban. ¡Oh, wow! Pero ahí quedaban, en la maravilla nada más. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros.
Los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de aquellos que vayan y vengan a la orden de Dios. ¿Qué es lo único que hay que tener? Obediencia. Obediencia, humildad. Dice que se revelaban a los hombres de ocupaciones importantes y de cargos grandes, ¿no? Ocupaciones ordinarias, el alfarero, Eliseo estaba arando un campo, ¿verdad? O sea, vemos personas así súper sencillas, simples. Pedro, pescador, Juan también, un pescador, ¿verdad? Mateo, un cobrador de impuestos, Víctor, preparador físico, pintor. O sea, si nos damos cuenta, ya Ellen White estaba escribiendo ciertas cosas que yo no creo que las entendiera del todo, porque los profetas no escriben para sí mismos, sino que escriben para nosotros, para el pueblo, para el futuro. Pero hoy en día podemos leer estas cosas y las podemos relacionar de una manera increíble con lo que se está viviendo. Se está cumpliendo la profecía. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. La historia de Belén. Lo que aconteció en Belén, el nacimiento de Cristo. ¿Se oculta qué cosa? La profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. El conocimiento de Dios, la sabiduría, la profundidad, está todo allí. ¿Qué hicimos con 2 palabras recién? 2 palabras nada más nos mostraron un párrafo que casi llenó toda la pantalla. Imagínense lo que hiciéramos con 10 versículos. Si nos pusiéramos a estudiar esta historia en profundidad, podríamos sacar mucho más. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Imagínense lo que había sucedido, lo que habría sucedido si Cristo se hubiese revestido de la naturaleza humana, aun cuando no había pecado en el mundo. Ya habría sido una humillación, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada ya por 4000 años de pecado. Un detalle y un paréntesis para aquellos que les llame la atención. Oh, dice 4000 años. Claro, dice 4000 años. Pero aquí, en este pasaje y en este texto y en este capítulo, en contexto, el propósito no es hablar de fechas. Aquí dio un aproximado de cuánto había acontecido, porque habían acontecido 3970 años, bueno, 3967 años, más o menos, desde la entrada del pecado. Casi 4000 años, o sea, la nada. Pero, ¿cuál es la diferencia con esa cita del conflicto de los siglos, en donde nos dice, en el año 31, 3 años y medio después del bautismo, cumplieron los 4000 años, ¿verdad? Desde que se hizo el primer sacrificio. Parafraseando la cita. Allí, en todo ese capítulo, si tú lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta de que es un capítulo de fechas exactas, precisas, todo, todo hablando de fechas y cumplimientos exactos y precisos, no es un aproximado. Aquí es un aproximado, pero ahí no. ¿Por qué? Porque en el contexto en donde nosotros estudiamos todo el texto, todo el capítulo, vamos viendo que se van cumpliendo y se van hablando de fechas con un cumplimiento específico. Nos dicen el año 31, 3 años y medio, o sea, va dando todo un detalle donde nos dice aquí se cumplen 4000 años, aquí. ¿Ok? Para que les quede claro a aquellos que siempre van torciendo los textos de Ellen White para decir no, no se puede saber. Como algunos pastores por allí, de preferencia de muchos, que no quiero hacerles fama y por eso no los menciono.
Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales muestra cuáles eran aquellos efectos. ¿Cuáles eran sus antepasados terrenales? Tenemos muchos, ¿no? Tenemos a David, tenemos a Manasés, un rey que hizo cosas horribles, mató a Isaías, o sea, vemos a lo largo de su genealogía tanto gente buena como gente mala también. Rahab era una ramera, claro que después se convirtió a Dios, pero gran parte de su vida lo fue. Entonces, aquí nos va mostrando todo eso y él heredó eh, todas las debilidades humanamente posible, hablando con casi 4000 años de pecado encima, la degeneración del cuerpo. Él no vino con 4 metros de estatura como Adán, no vino con un sistema, no sé, bueno, todo la perfección de Adán, sino que vino con cierta herencia física, ¿ok? Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¿Esto qué es? Naturaleza de Cristo y justificación por la fe. Lo que ya habíamos estado hablando. ¿En qué capítulo lo está hablando? En lo que ya habíamos hablado al principio, de los pastores de Belén. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a este mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió a Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¿Recibió algún tipo de ayuda especial que no podemos recibir nosotros? No. Toda la ayuda que se le dio a Cristo también se nos puede dar a nosotros, y es una promesa. Pero Él enfrentó lo mismo y peor que nosotros. Peor. Porque les hago una pregunta. ¿Quién de nosotros tiene que sufrir o tiene que luchar con no usar nuestros poderes para beneficio propio? ¿Alguno de ustedes tiene poder de Dios? ¿Es Dios alguno de ustedes? No, ¿verdad? No tenemos que luchar con eso. Jesús sí. En la tentación, vamos a ver después más adelante, cuando nos toque ese capítulo, cómo Satanás lo tienta, convierte estas piedras en pan. Jesús podía haberlo hecho porque era Dios, pero él no tenía que depender de su poder. Tenía que depender del poder de Dios, al igual como nosotros. Depender del poder de Dios a través del Espíritu Santo para poder vencer, para poder vivir una vida sin pecado. Es posible, mis hermanos. Solo debemos tener fe. El corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Muy bien. Y hasta aquí llega la presentación de hoy. Conclusiones. Varias, podemos sacar varias conclusiones, pero principalmente entender de que Cristo tiene poder para poder hacernos perfectos. Si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo pedimos a través del Espíritu Santo, Él nos puede capacitar y habilitar para poder llegar a eso. Estamos en tiempos solemnes muy importantes, estamos viviendo el juicio de los vivos, se están llevando a cabo eventos uno tras otro, se están perfilando ya las potencias
terrestres, cada uno en su lugar, cada uno armándose de sus ejércitos. Muy pronto se cumplirán las palabras de la profecía en su totalidad de Daniel 11, versículos finales, en su totalidad del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero para poder llegar en pie a ese momento debemos mantenernos como los pastores de Belén, velando, guardando, mantenernos unidos a Cristo, mantenernos unidos a su rebaño. No contaminarnos con otras mujeres, espiritualmente hablando, con otras iglesias en donde se está predicando el error. Porque Dios, bueno, Jesús nos acompaña en todos lados, pero los ángeles no pueden entrar a esos lugares a defendernos. Esos lugares son habitaciones de demonios, porque hay confusión. A pesar de que se hable de Dios, no son de Dios. Debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé una firmeza de propósito y de carácter para poder decidir y decir, ok, me voy por esta línea y quiero seguir por esta línea y no me voy a desviar ni a la derecha, no me voy a desviar a la izquierda, voy a seguir por esta línea, aunque vaya solo, aunque mi familia me deje, no importa, voy a seguir. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, porque nosotros no la tenemos. Nosotros no podemos. Y se vienen cosas duras, cada uno va a tener sus propias pruebas. Cada uno ya tiene sus propias pruebas, pero se vienen peores y necesitamos una preparación, pero, no sé, pero muy profunda. No es una preparación que podemos hacer así de un día para otro. Queda poco tiempo, mis hermanos. Aceptemos hoy este mensaje, tomemos una decisión. Dejemos de juntarnos con aquellos que siguen allí tomando leche espiritual y vayamos a alimentarnos de alimento sólido. Dejemos de amar más una iglesia que a Dios. Dejemos de amar más una denominación o una religión que a Dios. Si amamos a Dios, sigámoslo a donde Él está. Y Él está en el ministerio del cuarto ángel y Él lo está dirigiendo. Y no lo digo por presumir, ni por presunción, ni por decir nosotros tenemos la verdad absoluta porque sí, no. Evidencias se han mostrado miles. Y ahora, que lo quiera aceptar o rechazar es una decisión personal, no se va a obligar a nadie a hacerlo. Pero si de verdad queremos permanecer firmes en aquel día y poder escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel, debemos comunicar un mensaje al mundo. Debemos participar de esta obra de dar el mensaje al mundo. Pero si estamos en un lugar donde se está predicando un mensaje incorrecto, ¿qué mensaje voy a dar a los demás? Un mensaje incorrecto. Por lo tanto, por más que yo diga, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, en tu nombre expulsé demonios, Jesús me va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo no quiero escuchar esas palabras. No sé tú, pero yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar esas palabras que digan, bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Porque es muy poco lo que tenemos que hacer. Todo lo hace Cristo en nosotros. Nosotros debemos solamente estar dispuestos. Y después que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, mis amigos. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos porque ejemplos nos has dado miles a lo largo de la Escritura. Cada historia es importante. Cada momento, cada palabra, Señor, cada letra está ahí por algo. Te agradecemos, Señor, porque en tu gran sabiduría y en tu gran misericordia, tú has hecho resplandecer los rayos de la gloria de ese cuarto ángel sobre nuestros corazones. Pero ahora nosotros te pedimos que tú nos ayudes también a reflejarlos a otros. No podemos por nosotros mismos, Señor, tal vez muchas veces nos da vergüenza, tal vez muchas veces estamos aturdidos por nuestros pecados pasados, tal vez en otros momentos nos sentimos incapaces y nos sentimos insignificantes. Pero nosotros queremos rogarte, Padre, que tú nos limpies de todos esos malos pensamientos, que nos hagas a tu imagen para poder
llevar este mensaje y poder compartirlo, lo acepten o lo rechacen, pero nosotros cumplir con nuestra parte, Señor, y hacerlo con una sonrisa en nuestra cara, Señor, y con el corazón lleno de gozo, porque estamos participando en la obra de la cual quieren hacerse cargo los ángeles, pero tú no los dejas porque nos corresponde a nosotros hacerlo. Ayúdanos a tomarle valor a esto, Señor, a tomarte valor a ti, a dejar de darte la espalda, Señor, a dejar de pecar, Padre, por favor. Necesitamos la lluvia tardía en nuestros corazones, en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados por completo, porque queda poco tiempo, Señor, y no queremos quedar fuera. No queremos quedar fuera de esas puertas, Señor, que nos digan no os conozco. Queremos entrar y también ser parte de la última obra, Señor. Y si es posible llegar hasta el final, y si es la única forma que tú tienes de poder salvarnos, llevarnos hasta el último, que así sea, Señor. Y si tenemos que enfrentar el martirio, la muerte, el sufrimiento, la tortura, que tú nos des la fortaleza para hacerlo, Señor, siempre con un corazón gozoso, sabiendo que nuestro galardón nos espera. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Todo esto lo agradecemos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.